Bueno, tengo un versículo rápido. Efesios capítulo 5, versículo 15. Por favor, no tengo batería porque estoy sin luz de ayer a las 6 de la tarde, así que lo voy a leer rápido y vamos a entrar rápido a la palabra para no perdernos. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, lo voy a leer hasta el 19. ¿Está? Cuando lo encuentre me dice amén, por favor. ¿Está? ¿Amén? Amén. Lo leo. Dice, Isabela, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Escucha esa palabra. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos un versículo más. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo, usted sabe, mucho tiempo fui pastor de jóvenes. Un día vino un joven a hacer una consulta pastoral. Este chico era nuevo, no me conocía y me pregunta, tenía un problema. Él estaba por dejar de estudiar. Su problema es que él estaba dejando de estudiar. Era su primer año, tenía 2 meses, 3 meses, que empezó la carrera y le iba bien, pero empezó a dejar de estudiar. Y le dice, ¿qué pasa? Sencillamente no tengo ganas. Ah, qué bueno. Y vino a buscar apoyo en mí, para que yo le diga, bueno, el Señor te llamó a Angola. Anda, deja todo y anda a estudiar. Pero se encontró con una sorpresa, porque cuando él me pregunta, me dice, ¿vos qué pensás? Yo le pregunto, decime, ¿vos tenés aire acondicionado en tu casa? ¿En donde estás alquilando? Sí, me dice. ¿Split o ventana? Split. Entonces, 15.000 pesos. Qué bueno. Te pregunto, ¿vos tenés computadora? Sí. ¿De escritorio o notebook? Las dos. Ah, 2 tenés. 30.000 pesos más. Digo, te pregunto una cosa, ¿vos dormís en un catre? No, tengo una cama. ¿Y cómo es tu cama? Es un somier. Un somier. Mira qué bueno. 15.000 pesos más. Y le pregunto y te decime, ¿tu cocina cómo es? ¿Tenés una nafe? No, tengo una cocina. ¿Con horno? Con horno. Hice un cálculo y le miré a los ojos y le dije, vos me estás diciendo a mí que tu papá invierte en vos una plata alrededor de 300.000 pesos, era en ese momento, y vos no tenés ganas de estudiar. Yo te cuento, cuando yo estudiaba, año 2000, estaba de novio con Lilian y hacía dedo toda la semana para poder ahorrar esa plata, invitarle a tomar un helado a Lilian y caminábamos de Hernandarias y esta calle hasta el San José y volvíamos después de haber tomado medio kilo de helado. Y vos, señorito, no tenés ganas. Con toda la unción del Señor le dije, te voy a meter una patada que no te vas a poder sentar por un mes. Y me mira y dice, ¿sabes qué? Hay algo que tenés que saber. El valor del tiempo. Vos no sabés valorar el tiempo. Me dice, ¿qué? Sí, te voy a explicar. ¿Vos querés saber el valor del tiempo? El valor del tiempo es algo que no se recupera más. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aprovechen bien el tiempo. Para el apóstol Pablo dice, los días son malos y el tiempo es algo muy importante. Algo muy importante. Es un bien que no se puede recuperar una vez usado. No se puede recuperar. Las personas que no aprovechan su tiempo no pueden recuperar el tiempo perdido.
Y saben, le decía yo, ¿vos querés ver el valor del tiempo? ¿Querés saber el valor de un mes? El valor de un mes, preguntarle a una mujer que quedó embarazada hace unos días y tiene que esperar 9 meses para ver a su hijo. ¿Querés saber el valor de una semana? Preguntarle al estudiante que tiene solamente una semana para preparar su última materia para recibirse. ¿Querés saber el valor de un día? Preguntarle a un enamorado que está esperando durante meses después de haber viajado para poder ver a su novia. ¿Querés saber el valor de una hora? Fíjate cuando una madre entra esperando ser atendida por un médico y sabe que le falta 1 hora para su turno. ¿Querés saber el valor de un segundo? Fíjate los deportistas cuando pierden una carrera o una competición por un segundo. El valor del tiempo, hermanos, el valor del tiempo. El tiempo es muy importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? El apóstol Pablo dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Este chico, vuelvo, ¿saben qué pasó? Se recibió con honores y fue uno de los mejores promedios de la Universidad del Nordeste en ingeniería electromecánica. Porque entendió el valor del tiempo. Ahora, la Biblia enseña que los días son malos y por lo tanto debemos ser entendidos de lo importante que es aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Le dedicamos tiempo a Dios? ¿O usted es como yo y yo como usted que dice, ¿sabe qué? A mí le faltan horas a mi día. ¿Cuántas personas le pasa eso, no? Ya a mí me faltan. Yo no sé, para que yo pueda hacer todo necesito que mi día tenga 30 horas. La gente pasa toda la vida tratando de acumular dinero. ¿Para qué? Para que un día pueda decir, bueno, ya tengo dinero, ahora voy a descansar. Pero ¿saben qué? La gente queda engañada porque trabaja y se esfuerza y gasta toda su vida consiguiendo dinero. Y cuando lo tiene, ya no tiene tiempo para poder disfrutar el dinero que consiguió. Y no le alcanza todo el dinero que consiguió para comprar tiempo. El tiempo que gastó tratando de conseguir eso. Por eso Santiago dice que el rico se marchita en todas sus empresas. No es que la empresa del rico se marchita, él se marchita en las empresas. ¿Por qué? Porque se vuelve viejo y pierde el tiempo. Ahora es la pregunta, ¿tenemos tiempo para Dios? ¿Tenemos nosotros verdaderamente tiempo para Dios? El tiempo que pasamos buscando a Dios es un tiempo que se rescata. Acá el apóstol Pablo dice que nosotros, debemos rescatar el tiempo, rescatando el tiempo. ¿Y cómo saben que es rescatando? Es pagando una fianza y sacando al tiempo que estaba prisionero, lo sacamos y lo dejamos en libertad para que pueda estar a disposición nuestra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermano, yo le pregunto a la gente, ¿y usted cómo está? No tengo tiempo. No es que no tenés tiempo. Tu tiempo está prisionero en cosas infructuosas. Ay, pastor, pero la novela está muy interesante. Y la serie de Netflix está tremenda. Bueno, si usted no libera ese tiempo lo va a consumir a usted. Y ahora fíjese esto. El apóstol Pablo dice, no sean insensatos, sino sean entendidos. Dice, Pablo prosigue con la idea de aprovechar el tiempo y es muy importante que nosotros
entendamos que si nosotros no aprovechamos el tiempo, vamos a ver las consecuencias inmediatamente nosotros. De la manera que nosotros aprovechemos el tiempo, es como nos vamos a volver nosotros. Usted pasa tiempo de su vida sin Dios y usted se vuelve un insensato, dice el apóstol Pablo. Ahora, estaba hablando con Liliana y le contaba, yo siempre le cuento a mi esposa lo que voy a predicar, y le digo, pero estuve viendo la palabra insensato en el original del griego, ¿y saben lo que significa, cómo se pronuncia? El original del griego significa afrón, la palabra es afrón. ¿Y saben cómo se traduce esa palabra? Es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Yo le voy a explicar para que usted entienda. Es una palabra que impacta con solamente escucharla. La palabra afrón en el griego significa sin sentido, estúpido, por implicación ignorante, egoísta, imprudente, moralmente incrédulo, indocto, insensato, loco y necio. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros no administramos bien el tiempo y no pasamos tiempo con Dios, nos volvemos afrón. Y todo lo que encierra el significado de esa palabra. Me dice Lilian, ¿hay necesidad de que digas todo lo que significa? Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no la escribí. En este sentido, afrón es todo eso. La persona que no aprovecha el tiempo que tiene y pasa tiempo con Dios, se vuelve de esta manera, insensato, afrón. Y si nosotros no aprovechamos bien el tiempo y descuidamos, nos convertimos en esto. Fíjense, una vez me dice una persona, bueno, pero yo ya soy todo eso. Todo lo que dice la palabra de Dios, ya soy insensato, medio loco, pierdo el tiempo, hablo pavadas, soy necio. Bueno, igual gloria a Dios. Escuche, bueno, siga perdiendo su tiempo. ¿Usted quiere seguir así? Siga perdiendo su tiempo. Pero dice, pero la voluntad de Dios no es que nosotros seamos esto, insensatos, necios, torpes. No, no, no. La voluntad de Dios es que nosotros seamos entendidos, sabios. Fíjense, la palabra sabio, dice, la palabra sabio en el original significa suniemi. Suniemi, ¿saben lo que es? Es poner juntos algo, comprender, actuar devotamente, entender, entendido, juicioso, comprender. Entonces, el apóstol Pablo dice, fíjense, aprovechen su tiempo, los días son malos, no sean necios, tontos, todo lo que decía la primera palabra. Dice, sino pónganse juntos para comprender, para actuar devotamente, para entender, para ser juiciosos, para comprender. ¿Ponernos juntos a qué? ¿Juntos a qué? A Dios. Pasar tiempo con Dios. Entonces tenemos solamente dos opciones. O desperdiciamos el tiempo y nos volvemos necios, viviendo desordenadamente, o aprovechamos el tiempo y pasamos tiempo con Dios y nos volvemos entendidos como Dios quiere que seamos, conociéndole a Él.
Pero fíjense, añade el apóstol Pablo, dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Fíjense, el apóstol sigue con la idea de que somos responsables de nuestros actos. Somos responsables del tiempo que tenemos, pero también somos responsables de lo que nos llenamos. ¿De qué nos llenamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice, no se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. Fíjense, el vino es una sustancia que es desinhibidora. Cuando uno toma vino, empieza a decir cosas que no se hubiera animado a decir cuando está sano. Empieza a hacer cosas que no se anima a hacer cuando está cuerdo. Después se arrepiente. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes no se suelten con el vino. No se llenen de vino. Llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución. La palabra que está ocupando ahí es libertinaje. ¿Saben? La iglesia primitiva, así como nosotros, no es casualidad que hablar de esto, yo creo que fue por esto, para que lo entendamos. Cuando se reunían los domingos, tenían cosas que hacían. Primero, adoraban. La finalidad principal para reunirse de la iglesia era adorar a Dios. Lo segundo que se hacía era, se oraba. Después se leía la palabra de Dios y el pastor o diácono explicaba la palabra al pueblo, como estamos haciendo ahora. Después se daban los sacramentos, o sea, se compartía la Santa Cena. Y por último, se hacía algo que se llama el ágape. El ágape era una cena comunitaria o un almuerzo comunitario donde todos comían. Y algunos era la única comida decente en la semana, porque había muchos pobres. Y en esta cena es donde se soltaba el hermanito. Cargaba la jarra y se llenaba de vino y empezaban los problemas. Entonces el apóstol Pablo le dice, muchachos, no se llenen de vino. Llénense del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? No es suficiente que yo conozca la verdad. Le compartía a Jonathan y a Adolfo. A veces nosotros como cristianos conocemos la verdad, sabemos dónde está la verdad, miramos a través de la verdad, pero no vivimos en la verdad. Es, por ejemplo, imagínense que yo tengo un frasco transparente y adentro tengo la clave secreta que tiene la respuesta de la fórmula de la Coca-Cola. Usted sabe que eso está guardado, pero nadie sabe dónde está. Pero yo tengo la clave, la veo ahí, está en el frasco y dice, ¿vos sabés dónde está la clave? Sí, yo sé, acá está la clave. ¿Y vos sabés cómo es la clave? Sí, yo sé, así es, mirá, y le mostrás. Ah, qué bueno. Y mirá, y puedo mirar a través de la verdad, de la fórmula. Pero no puedo acceder a ella. Y muchas veces nosotros como cristianos nos pasa eso. Asistimos a iglesias, a congregaciones bíblicas, genuinas y verdaderas. Conocemos la verdad. Oímos la verdad. Vemos la verdad. Pero no la vivimos. Y ese es un problema.
A mí me preocupa seriamente que muchas veces nosotros sabemos, venimos a la iglesia, leemos toda la semana un devocional, leemos todos los días un capítulo de la Biblia, pero no vivimos. Y eso es peligroso. Por eso el apóstol Pablo dice, llénense del Espíritu Santo. Llénense de la verdad, conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque necesariamente el hombre siempre va a estar lleno de algo. Jesús dijo, de la abundancia de su corazón habla la boca. No vaya a ser que la luz que haya en ustedes sea tiniebla. ¿Por qué? Porque los hombres estaban mirando y codiciando. Necesariamente nosotros sí o sí vamos a ser llenos de algo. Y nos conviene ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no, las consecuencias se van a ver. Pero fíjense, el apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En el original dice, estén siendo llenados constantemente por el Espíritu. Eso dice el original del griego. Estén llenándose todo el tiempo del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Saben? Una de las doctrinas más difíciles o que más confusión ha traído es la de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas que equivocadamente enseñaron cosas de la llenura del Espíritu Santo que no son bíblicas. ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? La evidencia de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo es que glorifica a Dios, adora a Dios y vive como Dios manda en su palabra. Esa es la evidencia. ¿Hay otra evidencia? El cristiano regenerado por el Espíritu Santo ve en Cristo su Salvador, es salvo y cuando creyó en Jesús es bautizado en el Espíritu Santo. Fíjense, la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos buscar diariamente. Si bien nosotros recibimos el Espíritu cuando creímos, eso dice Gálatas, nosotros recibimos el Espíritu cuando creímos. ¿Dónde estaba el Espíritu? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu antes de que nosotros creyéramos? ¿Qué pasó? Nos estaba dando vida, nos había hecho nacer de nuevo para que vayamos a Cristo. Pero el Espíritu estaba trayendo convicción de pecado. Y cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu entra en nosotros. Recibimos al Espíritu Santo. El cristiano recibe el Espíritu Santo cuando cree. Fíjense esto, escuche esto. Y cuando cree y cuando es salvo, es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es metido en el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hay personas que dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo es cuando hablas en lengua. No. Porque fíjense lo que dice... Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12 del 4 al 11. Lo voy a leer yo. Fíjense lo que dice. Primera de Corintios capítulo 12 del 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, fíjese, ahora vamos a el versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, marque eso ahí, escuche eso, fuimos todos, ¿qué dice? Vamos de vuelta. Por un mismo espíritu fuimos todos, ¿qué? En un, ¿qué? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Cuando nosotros venimos a Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza y nos pone adentro del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Usted es de Cristo. ¿Por qué? Porque antes usted estaba en el espíritu del mundo. Pero vamos a traer un poco más de claridad. Fíjense lo que dice el versículo 27 al 30. Leemos del mismo capítulo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpreta todo. La respuesta a estas preguntas es la misma, no. No todos son apóstoles, no todos sanan, no todos hablan en lengua, no todos hacen milagros. Entonces, no es bíblico sostener que la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo cuando habla en lengua. No. Somos bautizados por un mismo Espíritu cuando creímos y fuimos salvos. Ahora, ¿y qué es el don de lengua? Eso, un don, un regalo. No todos lo tienen. El tema con decir que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es la confusión que hay cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Escuche esto. Pero en ese momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque hasta ese momento el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. ¿Me está entendiendo? Ahora el Espíritu, después de Pentecostés, ya está en la iglesia. Y ahora nosotros somos bautizados en el Espíritu. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando se enseñan esas cosas que no son bíblicas y nos dicen, no, pero a mí me dijeron que para ser lleno del Espíritu Santo tengo que hablar en lengua. No, error. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Está más tranquilo ya? ¿Sí? Algunos se asustaban. No, pero hemos cometido muchos errores. Muchos errores. Ahora, cuando yo creí y entré al cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu de Dios, es mi responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Dios te salvó por gracia, pero es tu responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino llénense del Espíritu Santo, y después aclara cómo debe ser. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Escuche esto. Ahora le explico. ¿Usted sabe para qué nosotros tenemos el devocional diario todo el tiempo en la palabra? Para poder buscar la llenura del Espíritu Santo diariamente.
diariamente. ¿Qué debemos hacer? Dice, fíjense esto. Los que deben buscar la llenura del Espíritu Santo son los cristianos que han sido salvados por gracia por el Señor Jesucristo y por consiguiente han sido bautizados por el Espíritu. También esa persona trata de vivir y de crecer en el conocimiento diario de Dios. Conocerle, pasando tiempo con Jesucristo. Ahora, estuve viendo, la finalidad principal de la iglesia se puede definir en tres ministerios. La finalidad principal de la iglesia se puede definir en tres ministerios. El ministerio a Dios. El ministerio a Dios es, la finalidad principal de la iglesia es adorar a Dios. Pastor, yo no tengo ganas. Tu problema. Acá se adora a Dios. Con luz o sin luz, con calor, 50 grados, no importa, se adora a Dios. Porque esa es la iglesia. La iglesia adora a Dios. Por eso los mártires adoraban. Cuando los prendían fuego, le pintaban con brea, lo prendían fuego para que alumbre la esquina. Cuando Shechep cortaba la luz, porque Nerón se enojaba y los cristianos, mientras ardían en llamas, adoraban a Dios. Porque la finalidad de la iglesia es adorar a Dios, el ministerio principal. Después está el ministerio hacia el creyente. El ministerio hacia el creyente es, la iglesia edifica al creyente. ¿Cómo? Pastor, tenemos un retiro donde nosotros nos ponemos a danzar. Y qué cosa linda. No. El cristiano se edifica viviendo en la palabra, conociendo en la palabra, buscando en la palabra, amando al Dios de la Biblia. Y por último, el ministerio hacia el mundo. La iglesia que adora a Dios, que conoce a Dios en la palabra, sale al mundo a predicar de Jesucristo y no predica un evangelio encubierto. No estaba por hablar de esto, pero lo voy a hablar. Yo hace poco volví a tener un poco de actividad deportiva. Mi esposa me mandó. Pero empecé a correr y me estaba corriendo en la plaza y de repente escucho música así, una cumbia así, pum, pum, después reggaetón y después pa, pa, pum, pa. Y había una carpa y había mucha gente. Vení, ofrecían cosas gratis. Vení, te recibimos. Y la gente iba y de repente se sale una persona y dice, contó una historia y después dice, Jesús te ama. Nos vemos el domingo en la iglesia. Y después dice, bueno, seguimos con la música. No te pierdas, entre un rato tenemos zumba gratis. Vení, Dios te bendiga. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio no es un club, no es una actividad. Está en contra de todo. No estoy en contra. Pero ¿cómo vamos a predicar un evangelio genuino si no conocemos la palabra? Un desconocimiento absoluto de la palabra. ¿Por qué? Hermanos, la pedicura no salva a nadie, el corte de pelo no salva a nadie, zumba no salva a nadie. Jesucristo es el que salva. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio según está en la palabra. ¿Me entiendes? Si el evangelio, si la palabra no te confronta, no escuchaste el evangelio. Escuchaste una mentira. Dios nos manda a todo hombre que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Ese es el evangelio. Y que creamos en Jesucristo, porque fuera de Él
Y fuera de Cristo solamente estamos expuestos a una ira terrible de un Dios santo. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Me dice mi compañera de trabajo: Ariel, a mí me da miedo el Dios de la Biblia. Me asusta. Pero siento la necesidad de conocerlo más. Eso es el Evangelio. No puedo parar de leer la Biblia. Eso es el Evangelio. Quiero conocerle más. Quiero poder ir al curso que vos dictás. Quiero aprender más. Eso es el Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros somos llenos del Espíritu cumpliendo los ministerios de la iglesia? ¿Cómo? Adorando a Dios. Adorando a Dios. Encontré del pastor Wayne Grudem, al cual admiro mucho. Fíjense lo que dice de la adoración. Con relación a Dios, el propósito de la iglesia es adorarle. Pablo orienta a la iglesia de Colosas a que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Dios nos ha destinado y designado en Cristo para que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios 1, capítulo 12. La adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa. Es en sí misma el cumplimiento del propósito de la iglesia con referencia a su Señor. La adoración es para lo que fuimos salvados, para adorarle. A mí no me gusta la canción. Canta igual, hermano. Canta igual. Adore a Dios. Adore a Dios. Porque si no, sencillamente, tal vez, si usted no quiere adorar, es que tal vez usted no ha sido salvo. Usted necesita a Cristo. Pablo y Sila tenían las espaldas laceradas de haberlos azotado por predicar el Evangelio, pero fueron al cepo más profundo, encarcelados, y ellos cantaban, adoraban a Dios. Por eso Pablo puede continuar una exhortación y aprovechar al máximo cada momento oportuno con un mandamiento a que sean llenos del Espíritu Santo y entonces cantar y alabar al Señor con el corazón. Efesios capítulo 5, 16 al 19, lo que leímos. La función principal de la iglesia es adorar a Dios. Si usted ha sido salvo, debe adorarle. Ahora tenemos que buscar la aplicación práctica para nosotros. Debemos adorar a Dios en todo tiempo. Pastor, iba caminando, doblé en la esquina de mi casa, me di el dedito chiquito contra el ropero. Gloria a Dios. Me quedó para afuera la uña. Gloria a Dios. Adore. Adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios en todo tiempo. Con luz, sin luz, adore a Dios. Y fíjense, pero debemos adorar a Dios en todo tiempo, amándole de todo corazón. Cuando hablemos, debemos estar hablando la palabra de Dios. Cuando cantemos, hagámoslo según su misericordia en la palabra de Dios. Cuando oremos, demos gracias a Dios por todo. Y eso es importante, por eso es importante tener conocimiento bíblico. Ay, pastor, yo me enojé con el Señor porque hace 2 meses que le pedí la Ferrari y la Ferrari no me llegó, entonces me enojé. Hermano, yo le estoy pidiendo que... ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Verdad que soy bastante incisivo cuando hablo, no? Pero, como conclusión,
debemos aprovechar bien nuestro tiempo. La Biblia dice que no sabemos si tenemos el mañana. No lo sabemos. No sabemos. Y si todavía no has venido a Cristo, hoy es el día de venir al Señor y decirle: Señor, quiero que salves mi alma pecadora. Cámbiame, Señor. Restáurame. Seamos sensatos y personas cuerdas. No seamos irracionales. Las personas que no pasan tiempo con Dios se vuelven irracionales. Rescate su tiempo. Pastor, yo ahora para orar voy a tener que dejar. No importa lo que deje, déjelo. Usted lo tiene que dejar. Usted tiene que dejar el tiempo perdido, que no sirve para nada, y pasar tiempo con su Señor. En adoración, en búsqueda de la palabra, en oración, dando gracias a Dios por todo. Dice, aprovechar bien el tiempo, buscar a Dios en oración y busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Alabando, adorando, exaltando, proclamando su bondad. Fíjense esto. Así como el vino nos desinhibe y nos hace como... ahora, ¿viste los borrachos siempre quieren pelear y no le tienen miedo a nada? Bueno, Pablo está haciendo un paralelismo. Cuando una persona está llena de vino, se vuelve... Bueno, cuando una persona está llena del Espíritu Santo también, no le tema nada. Y está buscando a alguien para poder predicarle. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y eso debe hacerse por nuestra voluntad. ¿Está lleno usted del Espíritu Santo? Hicieron una vez una pregunta. No es cuánto yo tengo del Espíritu Santo. La pregunta correcta sería: ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le dio todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Le dio todo. ¿Cuánto le da usted al Señor? ¿Cuánto le damos al Señor? Para eso es importante nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente, por eso dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros, dice, hablando, cantando y dando gracias. Hablando la palabra de Dios. Ya en mi trabajo hablan cosas que yo no las hables. Alejate, sí, mira, yo eso no lo comparto. La otra vez viene un compañero de trabajo, me dijo: mira, vos te dices: no, ¿sabes qué? A mí no me muestres eso, yo no hablo con vos. Y se quedó helado: si no, a mí no me muestres eso. Llévate tu porquería por otro lado. Mira, me dice: ¿qué es esa música? Esta es la música que yo escucho. Si no te gusta, te vas. Me tenés que respetar. Y por último, dando gracias. ¿Usted es agradecido? Yo me encontré muchas veces siendo desagradecido. Debemos buscar agradar a Dios, amar a Dios, porque Él nos amó. Y es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo.
¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Es su tarea. Dice, y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, o sea que el Espíritu Santo desea llenarnos todo el tiempo. Somos nosotros los que resistimos al Espíritu. Acá donde los predicadores, bueno, dice, venga, pase aquí, yo voy a poner la mano, usted va a ser lleno. No. No. ¿Usted quiere ser lleno? De rodillas, en su casa, con la Biblia abierta, música cristiana, adorando y dando gracias. Ahí usted va a ser lleno. Acá también, sí, acá también.